Hola, ¿qué tal? Como cada jueves, aquí estamos en Hijas del Viento. Alma Aldana, María Trinidad Gutiérrez, que es nuestra invitada del día de hoy. Felices de compartir contigo y sobre todo de todas tus experiencias que nos vas a venir a compartir en este día donde vamos a hablar de estos caminos por la libertad. Y bueno, María Trinidad Gutiérrez, ella en 1979 en la Ciudad de México participó en el proceso de construcción del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, siendo parte del grupo Lambda, que es un grupo mixto integrado por mujeres y hombres, pionero de lo que entonces llamamos movimiento gay, movimiento de liberación homosexual o movimiento de liberación lésbico homosexual. Es representante del mismo grupo Lambda en la construcción del Frente Nacional contra la Represión. Ingresó a Lambda en 1979, poco antes de la primera Marcha Nacional del Orgullo Homosexual o Lésbico Homosexual. Es coautora del libro Género en el Desarrollo y del fascículo 2 de la colección Cuerpo de Mujer, Lesbianismo y Diversidad Sexual, así como del fascículo 5 Liderazgo Político, que es parte de la colección Mujeres Municipalistas en el estado de Morelos y en otros estados de la República Mexicana. Ha desarrollado programas para el desarrollo del liderazgo de las mujeres. En 1207, junto con otras feministas, fundó el Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista AC, PIAF, AC, ha realizado investigaciones en materia de violencia política contra las mujeres, también como parte del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista AC. Ha impulsado el Observatorio Electoral Paridad de Género Morelos y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres Morelenses. Fue integrante del Comité contra los Feminicidios en el estado de Morelos, COCOFEM, y recientemente fundadora del Frente Feminista de Morelos, FFM, también fundadora del Frente Feminista Nacional y desde el PIAF, partido en la Red Nacional de Género Economía RG. En Morelos ha sido participante del grupo que interpuso controversia para lograr el reconocimiento del matrimonio igualitario y fundó y es parte del movimiento de Género 33. Ganó la presea de Xochiquetzali en 2016, que otorga el Congreso del Estado de Morelos por su trabajo a formar derechos de las mujeres y equidad de género, reconstruyendo de los derechos políticos de las mujeres. Recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez Mendoza, que otorgó el Frente Feminista en 2017 por su distinguida y comprometida trayectoria feminista y su contribución en el avance de derechos humanos de las mujeres. Trini, es mucho gusto verte por acá. Agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, este espacio se trata de hacer honor a las mujeres que han hecho cosas muy importantes, temas muy importantes, luchas y demás, por los derechos y la libertad y el bienestar de la salud sexual de las mujeres. Gracias, Trini. Pues qué gusto, Alma, qué gusto, Claudia. Pues les agradezco la invitación y aunque fue lo último que mencionó Alma, el asunto de el reconocimiento que nos entregó el Frente Feminista Nacional, a mí me parece muy importante porque es entre nosotras, es entre pares que nos podemos reconocer lo que hemos hecho, porque hemos caminado mucho juntas. Quizá ese reconocimiento para mí es de lo más importante porque es, o sea, de mi casa, en mi casa, a veces que dicen que nadie es profeta en su propia casa, no, pues en mi casa
se reconoce por qué he trabajado y porque no he estado sola, por supuesto. Aquí quizá mucha de mi historia la voy a ir narrando en términos de los grupos en los cuales he participado y de las cosas que hemos hecho en grupo. Ese caminar hacia la libertad no ha sido un caminar solitario, es un caminar solidario junto con otras, brazo con brazo, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Trini. Pues primero nos gustaría que nos compartieras cómo te defines, qué estudiaste. Platícanos un poco acerca de ti antes de entrar en la temática de Caminando por la Libertad. Mira, yo empecé muy pequeña en el activismo, de lo que entonces sí era muy claro conocer que era la izquierda en México. Ahora quién sabe qué es la izquierda, pero o sea, entonces era como muy claro, había movimientos de sindicatos, movimientos en el magisterio. Evidentemente yo venía también de una familia donde se hablaba de política y había una participación política, aunque yo estaba muy chiquita, en el 1968, pues yo participé porque mi familia participó. En mi casa se hacían volantes, íbamos a las marchas, mi madre iba a las marchas de las madres que hacían marchas en silencio, y, o sea, casi toda mi familia, excepto mi hermana la mayor, pero estuvimos participando. Yo me acuerdo una experiencia maravillosa que fue estar en un meeting en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, precisamente en el 68, yo trepada, chiquita, ¿no? 15 años, en un camión, o sea, ahí estaba estacionado el camión, yo arriba, y de repente, pues deciden que se van a quedar a dormir en el Zócalo y se prenden antorchas por todos lados. O sea, esa fuerza de haber visto esa movilización social y toda esa demanda, que entonces, pues buscábamos derogar lo que había de terrible en este país, que te podían acusar por disolución social. Imagínense una cosa tan sin sentido que quién sabe qué entendían, y había cuerpos policíacos, granaderos, como muchos años hubo, pero que reprimían terriblemente a la gente, ¿no? Entonces yo puedo pensar que ese fue mi primer despertar de conciencia social y de saber que la capacidad de transformación estaba en nosotras y en nosotros, que no nos iban a regalar las cosas, sino que teníamos que movilizarnos y hacer presión y levantar la voz. Y a lo mejor por eso grito, porque creo que muchas veces he gritado en mi vida, en mítines y en marchas y todo, y me cuesta trabajo no hablar fuerte, ¿eh? Asumo que me cuesta mucho trabajo, porque creo que las cosas, mi historia de vida fue mucho eso, ¿no? Desde muy temprana edad. Y bueno, pues me descubro feminista en 1979, cuando descubro el movimiento lésbico gay, que seguramente Alma Aldana se acuerda. Me invitan unas compañeras de un grupo Lesbos a Cuernavaca, vinimos a casa de Nancy Cárdenas, maravillosa reunión de mujeres en casa de Nancy Cárdenas, generosa, como siempre lo fue Nancy Cárdenas. Y entonces los grupos se presentaban, ¿no? Los grupos se presentaban y cada quien decía quién, y por supuesto Alma Aldana, y quien entonces era su compañera, se presentan y nos dan, yo creo que unos volantes o algo de qué era Lambda, ¿no? Y aunque yo venía invitada por el grupo Lesbos, pues a mí realmente me hizo mucho sentido el grupo Lambda, ¿no? Y de ahí yo dije, no, pues yo aquí ya estoy aquí adentro del grupo. Me gustó mucho el análisis que tenía Lambda, o sea, un grupo que se definía de izquierda, constructor del socialismo. Imagínense cuando todavía existía esa utopía, ¿no? Del socialismo. Y además feminista, que trabajaba por la reivindicación y los derechos de, que entonces hablábamos, lesbianas y homosexuales, aunque siempre hubo personas trans, pero bueno, antes no hablábamos mucho de las trans, simplemente se incorporaban y ya eran bienvenidas y bienvenidos al grupo, ¿no? Entonces, pues así fue mi entrada en Aguatepec. Conocí al grupo Lambda. Yo vivo ahora en Aguatepec y hasta una de las cosas que me falta por hacer es cambiar el nombre a la calle donde vivo. Le voy a poner Nancy Cárdenas. Súper, súper, súper. Y
Llegó Chabela Vargas a cantar, ¿te acuerdas? Sí. Y Se mientras acuerda. no tomaba, era maravillosa Chabela. Sí, muy importante. ¿Qué más estudió Trinidad Gutiérrez? Bueno, pues miren, yo estudié algo que a veces no, la gente bueno, no lo hablo mucho. Yo estudié la licenciatura y la maestría en administración, pero en realidad también estudié como mucho por esta inquietud social, antropología. Estudié en la escuela de antropología, que también verdaderamente era una locura. O sea, en la escuela de antropología era autogestiva. O sea, nosotros y nosotras decidíamos qué maestros queríamos que fueran nuestros maestros, maestras, ¿no? Como que les hacíamos examen de admisión. Y era una cosa maravillosa porque discutíamos todo, por supuesto, igual que en Lambda, a veces discutíamos y votábamos si se tenía que votar o no votar, ¿no? O sea, llegábamos a esos puntos extremos de la idea de la democracia horizontal, ¿no? Pero entonces yo tuve la experiencia de formarme, digamos, teóricamente, pues, de manera muy rigurosa. En la Escuela de Antropología estudiábamos mucho. Yo antes había sido parte de un grupo religioso de las comunidades eclesiales de base, y también ahí estudiábamos marxismo, aunque no lo crean, y estudiábamos a Paulo Freire, ¿no? Y Freire, si algo habló, fue de la libertad, la educación como práctica de la libertad. Imagínense qué cosa tan bonita. Y yo creo que una palabra central en mi vida ha sido buscar la libertad en muchos sentidos, porque obviamente en el 68 o en esos movimientos de los años 60 irrumpió el concepto incluso de libertad sexual, ¿no? O sea, no nada más para las personas homosexuales o lesbianas, sino era la libertad sexual como una cosa maravillosa, que la gente reivindicaba el derecho al placer y el amor libre que antes hablábamos, pero sobre todo en el movimiento nosotras, pues evidentemente nos inscribíamos en esa lucha de la libertad sexual, de reivindicar nuestro derecho al amor y al ejercicio de la sexualidad como lo entendíamos cada quien, ¿no? Entonces, después de estudiar antropología, que no terminé la carrera, sí estudié un diplomado en análisis de la cultura, y luego estudié mucho ya feminismo, masculinidades, estuve en la UNAM, en el SEICH. He sido muy estudiosa, la verdad creo que todos los días de mi vida estudio. Quizá también eso viene de historia, ¿no? Mi madre, si algo pensaba que teníamos que hacer en la vida, era estudiar. Bueno, y trabajar en la otra parte de venir de una familia proletaria. Entonces, pues creo que toda mi vida estudio y toda mi vida trabajo, hago algo. Muy bien, Trini. Trini, ¿cómo hablando de este caminar por la libertad, de esta palabra que dices que tantos simbolismos, significados tienes, cómo has logrado sortear a veces ciertos obstáculos que se han presentado en ese caminar por la libertad? Mira, yo creo que el sentirse parte o el saberse parte de un grupo ha sido fundamental, ¿no? Yo recuerdo en las primeras actividades que tuvimos, por ejemplo, en Lambda, fue hacer un meeting en Tlaxcuaque, o sea, en este país o en la Ciudad de México, donde viví muchos años en mi vida, de donde se ordenaba la represión era en la Plaza Tlaxcuaque. Allí estaba la cabeza de la policía que nos mandaba a levantar y mandaba a lo que eran los granaderos, o ya no me acuerdo si había granadero, pero había julias y cosas de esas, ¿no? Y nosotras dijimos, pues ahí nos vamos a ir a manifestar, ¿no? Tuvimos una vez un evento muy importante, a nivel nacional se hizo el paro cívico nacional, y como a nosotras nos habían reprimido en el Parque México en un meeting que tuvimos, dijimos, pues nosotras vamos en el paro cívico nacional a hablar con la procuradora, ¿no? Entonces la procuradora, imagínense, o sea, nosotros éramos jóvenes, ¿no? Pero por supuesto que como no estábamos solas y solos, nos atrevíamos a muchas cosas, ¿no? Y por supuesto que nos escuchaban. La procuradora, yo me acuerdo cuando llegamos al meeting, que de repente nos empezaron a preguntar quién va a ser el de la comisión o quiénes van a ser los de la comisión. Y nosotros, como éramos un grupo mixto, pues siempre procurábamos que la comisión fuera hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, pues fuimos Carlos Bravo y yo, pero en ese momento se acordó, porque realmente, bueno, sí llevábamos un pliego petitorio,
pero en realidad fue pues que nos tuvieron que hacer caso porque estaba un grupo grande, ¿no? Imagínense también cuando nosotras y nosotros de Lambda participamos en la huelga de las madres por los desaparecidos y presos políticos en Catedral. O sea, nosotras nos ganamos un lugar en la izquierda, no fue que llegáramos así como improvisadas, estábamos ahí, había compañeros y compañeras, yo me acuerdo que Gonzalo Aburto nos decía, bueno, ¿quiénes van a participar en la huelga de hambre? Y recuerdo que en esa ocasión como que dijimos, ay, cabrón, o sea, entrar a la huelga de hambre está más difícil, pero estuvimos ahí y la gente que estuvo en la huelga de hambre de las madres de los desaparecidos y los presos, seguramente se acuerdan que allá andaban el grupo Lambda, pues igual que todo mundo participando, ¿no? Entonces, ha sido muy importante para mí este proceso de que hay cosas que se logran obviamente con visión. Yo que he participado muchos años en el movimiento feminista, yo digo, a mí no me afecta que seamos poquitas, a veces somos muy poquitas, ¿no? Las que hacemos un meeting. Una vez tomamos aquí en Cuernavaca el Palacio de Gobierno, o sea, hicimos un meeting y tomamos el Palacio de Gobierno y éramos 15 a lo mejor. Y yo digo, pues a mí no me importa ser poquitas. Si tenemos la razón histórica, pues vamos, ¿no? Y entonces esas cosas nos atrevimos a hacer, obviamente las analizábamos, las ubicábamos, medíamos fuerzas, pero pues como que va por delante ese atrevimiento de que tenemos la razón en lo que estamos demandando, ¿no? Ok, y bueno, ahorita que hiciste mención del Parque México, era la ultraderecha, la gente del muro, y entraron con bats a golpear a los artistas, que estaba Humberto Álvarez, Claudia MSC. Ajá, el CCC. Cuando el Clari, cuando estábamos en este asunto de el apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra para la presidencia de la República. Y entonces nosotras teníamos unos candidatos y candidatas, Claudia, Max, Pedro Preciado en Guadalajara, etcétera, y nos llegaron a reprimir. Y entonces, pues, por supuesto que sí nos dolían los golpes, pero éramos bravos. O sea, yo recuerdo que tomamos esa vez a unos de los tipos que nos golpearon y los llevamos a la delegación y ahí estuvimos 2 días, mañana, tarde y noche, para que no lo soltaran. Y no estábamos solos, ¿eh? O sea, hacíamos, o solas, teníamos apoyo de grupos de izquierda, feministas, y pues ya éramos más, pues. Claro. ¿Y qué era eso de las racias, Trini? Fíjate que esa cuestión obviamente era totalmente al margen de la ley, ¿no? O sea, las racias podían llegar en el caso de la población que ahora se llama LGBTTIQ+, a los sitios de reunión y pues invadirlos o esperar a la gente afuera y los extorsionaban o las extorsionaban de ya sé dónde vives, voy a decir en tu casa, en tu trabajo, etcétera. Por eso la defensa de los derechos civiles fue muy importante en los primeros años, ¿no? Porque tenemos el derecho a reunirnos y tenemos el derecho a divertirnos, etcétera. Claro que los lugares básicamente han sido históricamente más de hombres que de mujeres. Había algunos lugares de mujeres, o eventualmente mixtos, pero básicamente eran en su mayoría lugares de hombres, de reunión de hombres. Y las mujeres nos reuníamos en barecitos chiquitos, había alguna cervecería por ahí en la Narvarte, donde íbamos. Imagínense en una cervecería chiquita las que cabíamos, ¿no? Tocaban en un tocadiscos, ¿no? Y poníamos ahí tocando el asunto, ¿no? Las acompañadas por las otras, ¿no? Y de hecho, eso que dice algunos grupos, alguna vez nos dijeron, porque íbamos a los bares o a las discos, que entonces se llamaban las discos, y sobre todo alrededor de la marcha invitábamos, pedíamos permiso y volanteábamos y hasta nos echábamos un rollito, ¿no?
nos daban permiso de hablar ahí. Y nos decían las sindicalizadas, ya llegaron las sindicalizadas, porque íbamos a hacer propaganda política a los antros y bueno, y luego ya nos salíamos, ¿no? Pero la gente nos tenía reconocimiento, por supuesto, a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y hablábamos de la parte más importante de aquellos años, dar la cara, asumirse públicamente, ¿no? Y por supuesto luchar por los derechos civiles, laborales, etcétera, que Nancy fue pionera en eso, ¿no? Trini, ¿en qué consistía el grupo Lambda y cómo se fue consolidando? ¿Qué se logró gracias o a través de este grupo? Mira, en Lambda tuvimos primero como una conformación por áreas de trabajo. Había un comité de trabajo feminista, ¿no? Y entonces eran las que estaban en el Frente Feminista, Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Ahí confluíamos con muchísimos grupos feministas, con GAMU, con sindicatos, etcétera. Y bueno, desde ahí trabajamos por la despenalización del aborto o por la legalización del aborto, contra las violencias, etcétera, como siempre han sido nuestros ejes ahí, ¿no? Y por otro lado, estábamos también en la construcción del Frente Nacional por la Liberación, perdón, Frente Nacional contra la Represión, que entonces fue el espacio de izquierda más importante de este país. Realmente ahí estaban partidos políticos, de nuevos sindicatos, grupos, y miren, aunque en algún momento alguien nos hubiera querido vetar, que fue el caso del FENALIDEM, el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, teníamos un planteamiento también hecho que decían, pues sí tienen razón, ¿no? Entonces también son parte ustedes, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el Frente Nacional contra la Represión, me acuerdo que llevamos, Carlos Bravo y yo, alguna ponencia, y decíamos, es que la izquierda de este país parece que no tiene sexualidad, porque nunca han hablado de la sexualidad en la izquierda de este país, ¿no? Porque además veníamos de la idea de que si había una sexualidad revolucionaria y una disidente y éramos producto de la burguesía y no sé cuántas cosas, tonterías nos decían. Además, acuérdense que en aquellos años todavía estaba tipificada la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? La lesbiandad no, pero la homosexualidad sí, ¿no? Y entonces había que luchar con todo eso. Pero como estábamos adentro de los grupos, estos espacios tan importantes, ahí llevábamos la discusión. Desde ahí organizábamos. Y yo creo que muchas de las cosas que se lograron, por ejemplo, en el antiquísimo Partido Comunista Mexicano, que podía ser antecedente de lo que después fue el PSUM y el Partido de los Trabajadores, y obviamente con los trotskistas y las trotskistas, había un trabajo muy bueno con ellos y ellas, ¿no? Entonces, nos veían efectivamente como parte de la izquierda. A lo mejor de repente no era de primera instancia entendible por qué estábamos ahí. Y bueno, pues en el feminismo, yo creo que hoy en día, cualesquiera de las feministas o de las manifestaciones de feminismo que hay, reivindica la libre opción sexual, ¿no? O sea, y eso es parte de la plataforma central de o los movimientos feministas, y eso lo hicimos nosotras cuando había que picar piedra, ¿no? Claro. Entonces, un poco hablando de esto, los vínculos con los feminismos también se fueron dando a la par con todas estas agrupaciones. ¿Y cuáles fueron como los logros que se fueron, en los que tú participaste? Por ahí tienes algunos recuerdos de distintas marchas que nos querías compartir también. Mira, yo creo que las marchas, para mí, pues no han sido más que momentos de lo que, de los procesos que se han hecho. Ahora hay gente que está esperando la marcha porque cree que la marcha es un indicador de algo. O sea, pues van muchos a divertirse o a emborracharse, etcétera, ¿no? Pero antes realmente el trabajo que hacíamos era en muchas otras áreas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, como éramos parte del Frente por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, que algunas veces nos llegaron a invitar las compañeras de psicología, que iba a haber
un experto en sexualidad, por ejemplo, que se iba a presentar en la escuela de psicología o facultad, ya no me acuerdo si se llamaba ya entonces facultad, y que era un tipo que traía todo un discurso argumentando que efectivamente las lesbianas, los homosexuales estaban enfermos, o estaban, no sé si perversos, pero pervertidos, pero de que estaban enfermos, ¿no? Su salud mental andaba mal. Y entonces en Lambda dijimos, pues tenemos que estar en ese congreso, en ese foro, ni modo que vamos a hacernos a un lado de la discusión, por más experto que sea el tipo que viene, ¿no? De nuevo, en esa ocasión, bueno, creo que igual fuimos Carlos Bravo y yo, porque pues, yo andaba mucho con Carlos, yo no sé por qué, pero siempre nos coincidíamos en mucho, ¿no? Y obviamente cuando llegamos a hablar con el tipo, pues sí teníamos un poquito de miedo porque decíamos, quién sabe con qué nos va a salir, ¿no? Y le pusimos una revolquiza al tipo porque cada cosa que decía, y bueno, yo recuerdo que nuestro querido Carlos Bravo llevaba un abanico de este tamaño, y entonces por las tonterías que iba diciendo el tipo, sacaba el abanico y se empezaba a abanicar, no decía nada, pero el lenguaje corporal era maravilloso, ¿no? Y entonces le pusimos una revolquiza al tipo, el tipo experto en eso, y nosotras argumentando otras cosas. Por supuesto, argumentábamos también desde nuestra propia existencia, ¿no? Este trabajo que nosotras habíamos hecho, que lo compartimos con el feminismo de aquellos años, de hacer los pequeños grupos de reflexión, donde hablábamos de nosotras, de qué nos pasaba, de por qué nos pasaba, etcétera. Teníamos mucho de eso. Entonces, Lambda tenía ese trabajo, digamos, organizado, a esas intervenciones, y luego ya hicimos otra cosa más grande porque ya éramos muchos, ya no cabíamos en Casa de Alma, en Churubusco, que era donde hacíamos las reuniones, y de repente dijimos, no, ya hay que hacer secciones. Y entonces había unas que estábamos en la sección Miscuac y otras que estaban en la sección no sé dónde y otras que estaban en Churubusco, porque realmente sí creció el grupo. Y lo más interesante es que sí era un grupo bastante horizontal, ¿no? No quiero decir que no había líderes y gente intelectual de primera, pero era bastante horizontal, ¿no? Y llegando, que por ahí nuestra amiga Marta Torres nos puede platicar, pues sí, como era un requisito dar la cara, pues ya a ti te toca hablar en la siguiente marcha o en el siguiente meeting, ¿no? Sacábamos a la gente así, casi que a empujones, ¿no? Ya, sal del closet, ya estás afuera. Y fue muy importante porque obviamente los mitos se rompen asumiendo que estábamos en todas partes, ¿no? Que no estábamos ahí, no éramos esos pecaminosos o pecaminosas escondidos, ¿no? Trini, ¿qué se escribió y en dónde se escribió y dónde se publicaba? Porque estamos hablando de una época que no había celulares, eran, creo, teléfonos de 20, y la extorsión era terrible económicamente y ni siquiera los llevaban a la delegación, sino a cárceles clandestinas. A los separos, decían, ¿no? A los separos y luego teníamos que ir a buscar a la gente y a los hombres les ponían peluca, los maquillaban, les pintaban la boca y a las mujeres te voy a curar y todo esto, ¿no? Y sí estaba en el DSM-4 o 3, creo que era el 4 en esa época como enfermedad, la homosexualidad masculina y el lesbianismo no existía y bueno, la bisexualidad mucho menos, ¿no? Bueno, mira, nosotras hacíamos mucho trabajo de reflexión y hacíamos escritos, ¿no? Participábamos en ponencias y eso. Teníamos un periódico que se llamaba Nuevo Ambiente, porque en aquellos años, cuando la gente se asumía como lesbiana, como gay o homosexual, decían, es de ambiente. Y como incluso esa idea del gay era como la gente alegre y todo eso, entonces pues éramos bien divertidas, bien simpáticas y éramos de ambiente, ¿no? Entonces nuestro periódico se llamaba Nuevo Ambiente. Y hacíamos el periódico, bueno, Dani, nuestro amigo querido Dani, que era militante del PRT, pues le daban permiso de imprimir el periódico. FAR hacía también escritos, Oikabet, que era otro grupo ese de mujeres nada más, hacían, pues hacíamos periodiquitos, digamos, ¿no? Revistas, llegamos nosotros a tener alguna revista,
Y además, como buscábamos difundir nuestro punto de vista, en algún tiempo tuvimos un espacio en una peña que nos prestaban cada 8 días y ahí hacíamos reuniones, y luego tuvimos un local por algún tiempo, y bueno, nos invitaban o buscábamos que nos invitaran a programas de radio y a programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando también con Jacobo Zabludowski, que la Nancy ahí va, fuera del closet, porque la Nancy era un escándalo, pero decíamos, la lesbiana de México, no hay más, ¿no? Y entonces, pues obviamente la segunda lesbiana fue Claudia Hinojosa, y todas las demás que decíamos, pues es que ni modo, tenemos que salir, ¿no? Y yo me acuerdo alguna vez que en esos programas que me invitaron, bueno, invitaban a Lambda, no era así a Trinidad Gutiérrez o a alguien en particular, pero en el grupo decidíamos quién iba y qué se iba a hacer. Todo se discutía, acuérdense, ahí discutíamos todo. Y entonces dije, bueno, pues tú vas. Y yo dije, pues yo era maestra en la UNAM en aquel momento, ¿no? Dije, a ver si no me corren y me friegan y pues ni modo, ya haremos escándalo, ¿no? Y recuerdo que después del programa, al día siguiente, en los pasillos de la facultad, donde yo daba clases, me encontré a varios compañeros, compañeras que me felicitaron y me dijeron, qué bueno que hablaste. Y eso, la verdad, es maravilloso vivir sin culpas, sin vergüenza, sin sentirte que estás mal, sin sentir que tienes que ocultar nada. Eso es algo que construimos individual y colectivamente y algo que me dio mucho gusto hacer, hablando de la libertad. Qué importante tu influencia en ese sentido y más siendo maestra de la UNAM, me imagino que también mucha gente se sintió identificada en ese momento al escucharte hablar. Y nos comentabas que una de las cuestiones que querías era cambiar el nombre a Nancy Cárdenas. Platícanos quién fue Nancy Cárdenas y qué hizo por el movimiento LGBTIQ. Bueno, para mí, y a esto Alma lo debe reforzar más que yo, Nancy Cárdenas fue la verdadera iniciadora del movimiento en México, ¿no? Ella que creó ese grupo de Sexpol, que había estado en Inglaterra y había visto lo que sucedía allá y que trajo obras de teatro y que prestaba su casa súper generosa para reunirse y hacer discusiones y mucha gente se acercaba con Nancy. Algunas incluso cuando nosotras teníamos las marchas nos ayudaban económicamente, porque cuando Alma decía que cómo le hacíamos, pues seguramente te acuerdas que pintábamos bardas, ¿no? Entonces comprábamos unos botes enormes y pegábamos carteles con engrudo que hacíamos y Nancy pues nos ayudaba porque ella hacía cooperacha entre sus amigas, amigos, artistas, intelectuales y nos daban dinero para hacer el trabajo, ¿no? Nos financiaban, porque pues nosotras, aunque casi todas trabajábamos, pues no teníamos muchos recursos para hacer todos esos gastos. Pero Nancy sobre todo nos animaba. Yo recuerdo que con frecuencia cuando íbamos a hacer las marchas y eso, íbamos con Nancy y platicábamos. Y Nancy muy amorosamente nos escuchaba y respetaba mucho lo que hacíamos nosotras, ¿no? Nos quería mucho. Yo creo que Nancy fue muy generosa, abrió los ojos en este país, porque de verdad cuando en 1975 en el primer congreso de la ONU sobre la mujer va e irrumpe en el estrado a empezar a hablar de las lesbianas, de que ahí faltaban las lesbianas y no se hablaba de las lesbianas. Imagínense, fue un escándalo, o sea, verdaderamente, y Monsiváis casi se desmaya porque le dice, Nancy, te dije que no fueras, y la Nancy fue en la primera marcha a los 10 años del 68, y la Nancy allá andaba, y sus amigos, bueno, Monsiváis, hay cartas, ¿no?, que le escribieran a Nancy, decirle, pues quedamos que no ibas a ir, Nancy, te va a pasar algo, había mucho miedo, ¿no? Lo que dice Alma de la represión policíaca y la represión en muchos sentidos, pero Nancy fue muy valiente y muy generosa y pues abrió brecha. Después de ella ya empezó a tratarse mucho más el tema o los temas gays, lésbicos en teatro, en cine, etcétera, ¿no? Trini, era un grupo muy importante, Lambda, porque era horizontal, de
había todos los niveles de clases sociales, todas las orientaciones y preferencias y transgéneros, Sí. bisexualidad y heterosexuales. Ujú. Y los hombres, mujeres y hombres heterosexuales, pero también los hombres cuidaban a los niños y hacían de comer mientras las mujeres estábamos en el FENALIDEN o en otros grupos, y eso también era Sí. una característica importantísima. Teníamos desde la chofer del camión, ¿no? Ajá. Y amas de casa y madres y de todo, pero sobre todo gente que estudiaba y trabajaba, ¿no? Por la edad. Pero había de todo, absolutamente todo. En ese sentido era un grupo muy realmente representativo de las letras Sí. LGBTQ, H y más, y se hacían esas cosas. ¿Dónde se publicó? Hablabas de Nuevo Ambiente. ¿Tienes de casualidad alguna revista contigo? ¿O algo Mira, no, que no quieras? tengo, pero sabes que, por ejemplo, tengo, porque Lambda siempre fue como también un espacio muy incluyente. Por ejemplo, esta que es una hojita que le llamábamos, miren nomás cómo está la pobre hoja, ¿no? Era una hoja de información que decidimos sacar con otros grupos, porque al principio a lo mejor éramos básicamente FAR, Lambda y Oikabet, pero después hubo grupos de cristianos y otros que jugaban voleibol y otros que hacían no sé qué cosas médicas, ¿no? Y entonces empezamos a promover esa información tan plural, ¿no? Entonces hacíamos esto, miren, esto lo voy a poner ya en una mica o algo porque está rompiéndose, ¿no? Y del periódico, yo creo que sí tengo algún periódico, pero digo, no lo tengo aquí en No te la preocupes. mano. Y mira, por ejemplo, este fue un volante que sacamos para una marcha que se hizo del Frente Nacional contra la Represión, ¿no? Era una marcha que sacamos, pues yo creo que por el Día de los Derechos Humanos, porque aquí hablan de convocar a una marcha el lunes 10 de diciembre, ¿no? Y entonces teníamos todo una, un análisis de por qué estábamos ahí, ¿no? Así trabajábamos, había todavía esténciles, tirábamos estos volantes en unos esténciles, unos aparatotes enormes que nos ensuciábamos todos y todas de tinta y que luego se rompían los esténciles y era un desmadre para pegarlos y así producíamos esto. No había offset o no teníamos dinero, yo creo, para el offset. Yo creo que no había, ¿no? Después hubo offset y demás, pero pues, hacíamos incluso creo que algo de serigrafía, las camisetas, ¿no? Yo creo que esta camiseta de una marcha que organizaba este compañero César está hecha con serigrafía. O sea, totalmente trabajos manuales, ¿no? Que pues no teníamos dinero para otra cosa, pero lo resolvíamos, ¿no? ¿Por qué los símbolos de lambda? Bueno, ese lambda fue un símbolo internacional, todavía se usa, se deriva de la balanza y la letra griega, y la balanza era precisamente hablar de la igualdad, ¿no? Y el triángulo con el vértice hacia abajo, reivindicando, pues porque a los homosexuales, sobre todo en la época nazi, los marcaban en el brazo con un triángulo con el vértice hacia arriba y nosotros por la lucha lo invertimos para abajo. ¿Y qué otros grupos se fueron sumando? Nos hablabas de que había varios grupos que se fueron sumando. ¿Cómo se fueron Mira, por vinculando? ejemplo, había estos grupos cristianos que todavía hasta hoy hay, la iglesia de la comunidad metropolitana, algo así se llamaba, y eh, el grupo Gol en Guadalajara. Ese grupo fue muy importante porque además nosotras en Lambda promovíamos mucho la creación de grupos fuera de la Ciudad de México. Entonces a veces teníamos que salir, andábamos haciendo promociones, ¿no?
íbamos a Veracruz, y en Oaxaca y en Morelos, había un grupo Lambda de Cuernavaca, y en Guadalajara había un Lambda Guadalajara que después se convirtió en el grupo GOL. Y por ejemplo, cuando yo viví en Guadalajara, que yo viví en 86 creo, allá ayudé junto con otra compañera nuestra, Marta Nualart, a crear un grupo de lesbianas que se llamó con el tiempo Patlatonali, pero que antes era Grupo de Lesbianas GL, decía nada más. Y organizamos, por ejemplo, en Guadalajara el primer encuentro nacional de lesbianas. Y a ese año o al siguiente año hicimos un encuentro latinoamericano de lesbianas junto con el grupo Mula, que así se autonombraban, en Cuernavaca. Entonces, bueno, a mí me tocó vivir esos momentos, pues yo digo tan importantes como un primer encuentro nacional de lesbianas, un primer encuentro latinoamericano de lesbianas, y estar ahí participando, ¿no? Con alguna ponencia, con alguna actividad. ¿Qué quería decir el grupo Mulas para que... Creo, tú has de saber más que yo, pero creo que eran las mujeres unidas o algo así por un lesbianismo auténtico. Por ahí a lo mejor van a estar algunas compañeras que estuvieron ahí en el grupo Mulas, ¿no? Ahora sí que por Mulas se pusieron ese nombre, yo creo. Y después hubo un grupo de mujeres, madres lesbianas. Ah, sí, sí, sí. Sí, participaban también estos grupos de madres lesbianas. Y bueno, incluso en Morelos hubo un grupo como de anarquistas, que creo que no está muy documentado, un ácratas, algo así se llamaba. Pero pues ellas asistían también, yo creo, a las reuniones en casa de Nancy Cárdenas, acá en Aguatepec. ¿Y cuál es tu participación en los grupos en Morelos? Bueno, pues cuando empezó el asunto, primero en la Ciudad de México, de las sociedades de convivencia, pues a mí me entusiasmó mucho. Y luego cuando Noé Uranga se postuló a la Cámara de Diputados, hicimos un grupo que nos llamamos los Polidiversas, y apoyamos la candidatura de Noé Uranga. Y bueno, después, pues además de esa maravillosa modificación a la Constitución de los Derechos Humanos que impulsó Noé. Después vino la lucha por el reconocimiento que hoy se llama del matrimonio igualitario, ¿no? Digo, yo en lo personal no soy de la idea de casarme, pues, pero pues sí participé porque me invitaron compañeras y compañeros de acá de Morelos, y pues igual que trabajar por la despenalización del aborto, aunque yo no voy a abortar, pues me parece importante. Y entonces hicimos una controversia constitucional y se logró el reconocimiento del matrimonio igualitario. Obviamente, insisto, no sola, a mí me invitaron, participé en eso, y me parece que es muy importante hoy, en términos de derechos civiles, tener ese reconocimiento, esa posibilidad, ¿no? ¿En qué consistió el movimiento Género 33? ¿A qué se refiere? No consistió, todavía estoy en ese grupo, es un movimiento que impulsamos en Morelos, porque aquí había 33 municipios, entonces si la idea no es centralizar todo en Cuernavaca, sino tener actividades y hacer difusión de los derechos de las mujeres en todos los municipios. Por eso había un grupo de mi amiga Mariana Barreda que se llama, o sigue siendo, Cultura 33, y entonces dijimos, no, pues vamos a ponernos Género 33, y ahora ya son 36 municipios, pero por eso seguimos trabajando en ese grupo y en el Frente Feminista del Estado de Morelos. Y también has participado en la cuestión de paridad de género. ¿Nos podrías platicar un poco? Bueno, esa ha sido una lucha que en particular en Morelos se ha dado desde 2015, perdón, que se logró la paridad vertical y horizontal en los cargos a nivel municipal. Entonces también ahí con compañeras del grupo de Género 33 y otras que estamos en el Observatorio Paridad de Género Morelos, pues hemos impulsado esas luchas, he hecho investigaciones sobre violencia política con rasgos de género desde el PIAF, la asociación civil que fundé,
y pues seguimos trabajando en eso. Hay mucho que hacer todavía para lograr la plena participación de las mujeres, ¿no? Compártenos un poquito los logros en ese sentido, cómo van en esta parte de la paridad de género. Mira, yo creo que como en este país estamos secuestradas por los partidos políticos, realmente sí han llegado mujeres, pero desde mi punto de vista, no las mejores. Hay algunas muy buenas, ¿no? Reconozco que hay compañeras, incluso que vienen del activismo, ¿no? Pati Mercado, por ejemplo, a quien ustedes ojalá puedan entrevistar, y muchas otras compañeras que están en distintos frentes trabajando, pero con frecuencia a los partidos no les interesan las mejores candidatas o los mejores candidatos, ¿no? Les interesa otro tipo de cosas. Entonces, pues sí, se ha logrado. En Morelos tenemos ahora el 70% del Congreso está ocupado por mujeres y son verdaderamente de dar vergüenza, casi todas, casi todas. Muy bien. Pues me gustaría, ay, Alma, tu micro está, perdona. ¿Ya? Es claro. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Qué avances y si esto de estos grupos que iniciaron LGBTIH y más, sientes que sí aportaron al feminismo, a la izquierda, a hombres y a mujeres, en la equidad de género, en las nuevas masculinidades, etcétera? Mira, hace unos meses, yo creo como 2 o 3 meses, unas compañeras que fueron pioneras también del grupo GAMU, me invitaron a una reunión virtual también con ellas. Y me decían que qué nos había aportado GAMU. Y yo les dije, pues más bien nosotras les aportamos a ustedes, ¿no? Cuando hablábamos de la sexualidad y pues a lo mejor nosotras sí cuestionábamos y lo decíamos con frecuencia, ¿no? Una persona lesbiana, homosexual se pregunta qué quiere y su deseo y su placer por dónde andan. Pero pues las chavas, les dije, pues a ustedes al menos les aportamos la posibilidad de la heteroflexibilidad, ¿no? Que antes así era sin problemas de estacionamiento, decíamos, ¿no? Creo que eso pues fue importante en términos de que en el feminismo ahora la gente no se critica, no se malven si es que tienen relaciones con otras chavas, ¿no? Yo creo que eso lo aportamos. Y pues en la izquierda, yo creo que hoy es políticamente correcto, ¿no? No discriminar, incluir. De hecho, ya tenemos ahora hasta candidatas, candidatos abiertamente homosexuales o trans, o etcétera. Y pues esto no se logró de un día para otro, ¿no? Eso fue precisamente porque empujamos muchos cambios, es lo que yo creo, pues. El grupo GAMO, bueno, formó los estudios de género en la UNAM. Ajá. Sí, con Con Lorenia Parada, pues impulsando ese espacio tan maravilloso que teníamos en la UNAM, que ahora se cambió de nombre, pero que es muy importante, ¿no? Y así varios estudios de género en distintas universidades en todo el país, ¿no? El Colegio de México igual pasó lo mismo, aunque era más rígido. ¿Qué más nos puedes decir ahora del feminismo y esta apertura en el género y de los grupos de LGBT? Mira, yo creo que esa cuestión de que estamos en todas partes es muy evidente. Yo fui a una reunión de mujeres zapatistas hace como 10 años, la reunión de las Ramonas, ¿no? Que convocaron las mujeres del EZLN, y allá nos encontramos un montón de amigas, o sea, Rodney, y éramos como una bandita de 10, 15 lesbianas, y decidimos un día hacer como un manifiesto, y igual ahí tomé la palabra. Entonces, incluso, fíjense, en esos espacios que eran como más alejados, digamos, de la realidad de una ciudad o algo donde pudiéramos pensar que nació el movimiento, pues muy bien recibido el discurso, ¿no? O sea, yo soy simpatizante del EZLN,
Me parece que es un proyecto verdaderamente revolucionario que plantea cosas muy diferentes a las que conocemos en términos de vida social, comunitaria, y me gusta mucho, me gusta mucho. Desafortunadamente los medios no ayudan mucho para saber más de qué es lo que están planteando. Van a hacer, o al menos eso es lo que dijeron, una gira mundial. Se van a ir en un barquito de papel, quién sabe para dónde. Y pues también ahí estamos, ¿no? También hemos estado en esos espacios que pudiera ser lo más destacado hoy de la izquierda de este país. Ay, se nos fue el tiempo volando, Trini. ¿Qué más te gustaría decir antes de leer preguntas y Pues participaciones? mira, por ahí, por ahí anda una compañera, Yolanda Ledesma. Yo digo que una de las cosas que tenemos pendiente es trabajar sobre el proceso de envejecimiento de las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales y gays, ¿no? Tenemos todavía una falta, digamos, de propuestas que nos permitan aspirar a llegar a viejos y viejas en compañía de nuestras amigas, nuestros amigos, porque casi nunca vamos a irnos a acercar a la familia, ¿no? Y a veces tampoco hemos construido una pareja. Pues debe ser mucho trabajo construir una pareja, yo creo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tenemos que pensar, o sería rico pensar en términos comunitarios, y bueno, por ahí creo que eso me hubiera gustado trabajarlo antes. Ahorita ya llegué a vieja, tengo 66 años, no sé qué tantos años más viva, y en la pandemia ha estado más complicado, pero es algo que me gustaría vivir con mis amigas. Con la familia de elección, ¿no? Exacto. Los amigos y amigas de elección. Exacto. Gracias. O con mis primas, que quiero mucho, mis primas. Muy bien, gracias, Trini. No sé si hay preguntas. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Pueden desactivar su micro. Osmar. Creo que Marta Torres levantó la mano. Y Osmar, Marta Torres y Osmar, sí. Gracias. Qué bueno que están aquí, Marta y Osmar. Me da mucho gusto. Marta, ¿puedes desactivar tu micro? Ahora dice que no. ¿No? ¿Marta? Marta. Sí. Marta Torres. Queridísima Perdón, amiga. aquí estoy. A ver, déjenme activar la cámara. Ajá. Está en Acapulco. ¡No! No, estoy aquí en mi estudio. Perdón, lo que pasa es que me entró una llamada, por eso me moví. Pero aquí estoy. No, ¿cuál es la pregunta? Tu intervención, tu participación. Bueno, el problema es que puedo no soltar el micrófono como en 3 horas. Me da mucho gusto, Trini, todo lo que has estado comentando. Alma Aldana, Trinidad Gutiérrez, algunas otras personas y yo nos conocimos en enero de 1980. O sea que se podrán imaginar, bueno, que tenemos más de 40 años de vivencias, algunas compartidas de una manera más cercana que otras. Pero lo que me gusta mucho, Trini, de toda la exposición que haces, es que me remite, y me atrevo a suponer que a Alma y tal vez a algunas otras personas les pase lo mismo, a mí me remite a una época y a un conjunto de experiencias muy importantes en mi vida. O sea, fue una época de una gran vitalidad y sobre todo de una enorme liberación. Cuando hablábamos del grupo Lambda de liberación, del grupo Lambda de liberación homosexual, las primeras personas que nos sentíamos liberadas éramos quienes estábamos en ese grupo. Que sí creo, bueno, desde luego es mi percepción, que sí pudimos construir un espacio de libertad, un espacio bastante horizontal en el que nadie peleaba los reflectores,
que tampoco es que hubiera muchos, ¿verdad? Pero sí sabíamos compartir, convivir. Me gustó mucho, y esto es algo que también hemos comentado Trini y yo en algún momento, a mí me gustó mucho que fuera un espacio mixto. Había un grupo mayoritaria, casi exclusivamente de hombres, que era el FAR, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Había el grupo autónomo de lesbianas Oikabet, que eran exclusivamente mujeres, y estaba Lambda, el grupo Lambda de Liberación Homosexual, que era el grupo mixto. Entonces creo que estos tres grupos así cubrían un buen espectro. Teníamos tres comités, digo, antes de que yo llegara al grupo seguramente la organización era otra, pero teníamos un comité de trabajo feminista, que eso es algo que nos parecía muy importante, el comité de trabajo feminista, y ya lo dijo Trine, que participaba en las reuniones del Frente por la Liberación y los Derechos de la Mujer, FENALIDE. Y teníamos un comité contra la represión y estábamos en el FENSER, Frente Nacional en contra de la Represión, y había también un comité de prensa y propaganda. Y además de eso, teníamos unas fiestas espectaculares. Eso, sí que por alegría no parábamos. Entonces, bueno, fue una época muy interesante. Ahora yo trabajo en una universidad y de repente veo a mis estudiantes y veo que, bueno, cuando el mundo existía, la universidad existía y podíamos pasear por los patios, los pasillos, las escaleras, teníamos un cubículo, dábamos asesorías después de clase, utilizábamos un pizarrón. En esa gloriosa época, yo me acuerdo que veía de repente estudiantes que ahora se manejan con una enorme libertad. O sea, no digo que sea lo más común, pero no es raro ver a dos varones tomados de la mano caminando por el patio, no se diga dos chicas, ¿no? Entonces creo que, y a veces me da la impresión de que no tienen muy clara esa historia. También en la universidad donde yo trabajo, en la UAM, y eso fue un grupo de estudiantes, fue iniciativa de un grupo de estudiantes de hacer un foro por la diversidad sexual, y entonces invitaron a algunas personas, entre ellas a Juan Jacobo Hernández, que era el líder del FAR, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y fue también una buena experiencia de recordar esa época. Y bueno, algo más que iba a comentar, ya dijo Trini que en aquella época la homosexualidad estaba todavía en el catálogo de enfermedades psiquiátricas, pero también teníamos mucho trabajo que hacer en términos de legislación. La homosexualidad como tal no era un delito, pero sí era un agravante en la llamada corrupción de menores. O sea, la corrupción de menores que consiste en incitar a una persona menor de edad a cometer un delito o a tener, no sé, a ver pornografía, por ejemplo, tener determinadas prácticas, pero básicamente es cometer un delito. Y el agravante era si esa incitación se refiere a prácticas homosexuales. Digo, ahora nos puede dar risa, ojalá, pero en aquella época ese era un problema. Incluso tuvimos un caso de una mujer que fue acusada de corrupción de menores porque ella tenía poco menos de 19 años y su pareja tenía 17 y medio. O sea, la diferencia de edad era de 1 año y meses, pero estaba la línea de la mayoría de edad. Y eso podía ser un problema legal. Y bueno, pues creo que aquí lo dejaría. Hubo muchas cosas. La primera marcha, yo no estuve en la primera marcha, yo me integré al movimiento en la segunda marcha, que fue en junio de 1980. La primera marcha fue en 79, la segunda en 80, y ahora las marchas son de otro tipo. En aquella época esa marcha a mí me pareció multitudinaria.
era una marcha multitudinaria. No me acuerdo de las cifras que dieron los periódicos, pero era menos del 40% de lo que nosotros, del cálculo que quienes participamos en la marcha lo habíamos hecho. Y sin darme muy bien cuenta, y sospecho que fue la gestión precisamente de María Trinidad Gutiérrez, aquí presente, me embaló para que yo fuera la oradora de la marcha. Me empujó literalmente. Y yo realmente no me di cuenta de lo que eso significaba hasta que estaba atrás del micrófono y dije, ¿de veras yo estoy haciendo esto? Pero bueno, como soy cínica natural, pues creo que no es, aparte de mi cinismo natural, realmente lo disfruté mucho, ¿eh? Y había gente de la prensa y estaba también la policía de cuerpo azul, ¿no? Como un cuchillo ebrio. Y fueron muchísimas experiencias. Y creo que ahora, si vemos retrospectivamente, fue bastante lo que hicimos. Tal vez está mal que lo digamos nosotras, nosotros, pero creo que sí fue bastante lo que hicimos. En ese momento, cómo se vivía la homosexualidad en ese momento, a veces la policía podía irrumpir incluso en reuniones privadas, la condena de mucha gente, el rechazo de las familias, y luego vino la epidemia. Y esa fue otra etapa asiaga del movimiento, ¿no? Y ya sé que ese sería otro tema. Me da mucho gusto escucharte, Trini, y además, como si yo tuviera algo que ver, me siento muy orgullosa de ver la persona que eres y esa militancia decidida, permanente, de la que has hecho un proyecto de vida. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho escucharte. No tengo que decirte públicamente todo lo que te quiero, porque eso ya lo sabes. Y me siento muy orgullosa de estar contigo. Y también muchas gracias a Claudia y a Alma por la organización de un foro como este. Gracias. Gracias, Marta. Osmar, querías decir algo desde hace rato. Gracias, Marta. Sí, hola, pues también agradecer, y Trini, me hiciste recorrer parte de mi vida, sí, tremendamente. Yo estoy en Guadalajara, nos vimos en algunas ocasiones aquí en Guadalajara, cuando estabas aquí, y también pues que venían ustedes de Lambda, con tú, Carlos Bravo, Max Mejía, sí, a los movimientos y a los eventos que se tenían por el grupo Orgullo Homosexual de Liberación con Pedro Preciado aquí en Guadalajara. Entonces así me hiciste recorrer bastante de lo que pues hemos logrado hacer. Y sí es cierto de que las jóvenes y los jóvenes de hoy tal vez no se den cuenta de lo que costó el llegar a tener ejercer estos derechos que como personas tenemos todas y todos, pero también hago una analogía a cuando le preguntas a un adolescente sobre una sumadora o calculadora, se quedan con cara de what, ¿sí? Eso ya lo tienen en el celular, o sea, nunca vieron una sumadora, esas que sacaban un papelito con todas las situaciones, que se le tenía que hacer así, etcétera. Y sí, también el reconocer que Lambda, como ya habías dicho, estuvo aparte en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pero tuvo mucha acción a nivel de varios estados, ¿sí? En Guadalajara, como bien lo dijiste, se inicia como Lambda Guadalajara y luego ya se construye el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, y que este grupo fue también en un momento por la pandemia y otras situaciones que los movimientos de liberación homosexual en la Ciudad de México y en otras partes se ven minimizados por muchos aspectos. Fue el que se logró tener un poco más de tiempo con actividad, que luego también fue decayendo y surgieron ya otros grupos donde participaron otras personas, ¿sí? Y pues gracias Claudia, Alma, porque estas situaciones son muy importantes, que los jóvenes que están aquí presentes sepan cómo se inicia todo esta lucha por los derechos,
por los derechos humanos, los derechos sexuales, los derechos de las lesbianas, los homosexuales y todas las otras letras del acrónimo S. ¿Sí? Muchas gracias y un placer verte, Trini. Gracias, Osmar, que ha llegado a ser muy importante en el área de la sexología, líder nacional y mundial. Muchas gracias, Osmar. ¿Alguna otra participación? Y que nos des, Maru, y que nos des tus datos, Trini, por si hay personas que se quieran comunicar contigo. Maru. Sí, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Trini. Y bueno, escuchar esto y me sigo preguntando por qué a la sociedad le cuesta tanto tiempo tanto trabajo, aceptar la diferencia. ¿Por qué ha sido necesario que las personas tengan que emprender esta lucha por los derechos como si fuera necesario que uno publicase, ¿no?, su vida y decir, porque cuando yo camino por la calle nadie dice, mira, ahí va Maru la heterosexual, ¿no? Hacer ese señalamiento, ¿no? Entonces, qué lástima, pero qué bueno que todo este trabajo que has hecho y que han hecho, perdón, y Marta, la escucho y dice mi cinismo natural, y yo digo, ¿no sería autenticidad? Y tener ese derecho a expresar, entonces, tener que poner palabras porque, pues, el ser diferente, elegir diferente asusta. Y entonces, pues hay que hacer todo esto. Felicidades, un abrazo a todas, a todos y muchísimas gracias. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Maru es parte de del diplomado y muchas cosas, está formada en terapia médica familiar. Gracias, Maru, que solo en un solo lugar se hace en este país. ¿Alguien más? Trini, tus datos, ¿dónde se pueden comunicar? Es que lo puse ahí, pero si Ok. quieren en el correo. Tú dime dónde se pueden comunicar contigo. Gracias, Claudia. Pues ya no sé dónde lo puse, pero lo puse ahí en el chat. Ok. Es tcapacit@prodigy, ¿sí? Sí. Ahorita lo Sí. escribimos, solamente ahorita lo escribimos, quería mostrar tu imagen, Trini, de este activismo, tus reconocimientos, tu libro Género en el Desarrollo, para que también lo puedan consultar. Acuérdense que es fundadora del Frente Feminista Nacional y pues ha participado, me encantó este término, constructora de nuevas realidades. Entonces, Trini, recibiste una presea, ¿verdad? Xochiquetzali, ya lo mencionamos, por todo tu trabajo a favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Lleva más de 40 años realizando actividades de formación y capacitación a mujeres y hombres vinculados con el conocimiento y difusión de la perspectiva de género, de derechos humanos y nuevas masculinidades. Y también el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que te otorgó el Frente Feminista también en el 2017 por tu distinguida y comprometida trayectoria feminista y tu contribución en el avance de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias, Trini, por todo este valor, por toda esta fuerza, por tu activismo, porque nos has abierto estos caminos de libertad, precisamente tu tema tan lindo, y pues queremos hacerte este homenaje reconociendo toda tu labor, que a veces no lo mencionamos, como bien dices, estamos tan ocupadas, más cuando nos dedicamos a cuestiones de activismo y a veces no nos damos el tiempo de valorar todos estos trayectos y estos caminos. Gracias, Trini. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. No, que no se vayan todavía. Trini, te tengo unos regalitos. Y quería poner una música, pero no la encontré. Pero te tengo unos regalitos, mira. Uno, ¿sabes?
para hacer tortillitas. Otro, un cubrebocas de arcoíris. Cuando te vea algún día que se acabe la pandemia, te lo doy. Otro, un cubrebocas que tejen las indígenas, porque tú trabajas mucho con las comunidades. Y sobre todo hacerte el honor de toda tu trayectoria en el tema de género, diversidades, feminista, con el trabajo que haces con las indígenas y las comunidades. Y Claudia y yo te tenemos unas flores. Ay, qué rico. Gracias, la recibo. Todo esto para ti, ya te las daré algún día en persona cuando nos volvamos a ver después de esta pandemia, ¿no? Es un honor, gracias por haber aceptado a Claudia y a mí, que ahora nos llamamos Hijas del Viento. Estamos haciendo entrevistas para reconocer el trabajo de las mujeres por ahora, que han, y pronto empezaremos con algunos hombres que han aportado algo a la sociedad en el área de la sexualidad en general, la libertad, la democracia y la equidad de los géneros. Muchas gracias, Trini. De verdad es un honor que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, gracias. No se te olvide que estamos todos los jueves, ¿no? Y la próxima semana tenemos a la sexóloga Nilda Caraballo. Gracias. Se me fue ahorita. Gracias, Claudia, ¿alguien más quiere decir algo para ya cerrar? Anoté los datos de Trini para que los vean ahí. Puse ahí su correo y su teléfono por si la quieren contactar. Y también recordarles que vamos a tener el día 27 este curso vivencial sobre infidelidades. Por si alguien de ustedes quisiera integrarse a este curso vivencial de 3 horas, pues vamos a tenerlo también presente. Recordarles eso también y que nos sigan cada jueves, hijasdelviento.com. Acabamos de subir a nuestro canal de YouTube la entrevista de Fina Sanz y la entrevista también a Esther Corona, que pionera de la sexología en México. Y vamos a ir subiendo poco a poco las distintas entrevistas en estos homenajes que estamos haciendo para que se metan a buscarnos ahí en el sitio web de hijasdelviento.com. Muchas gracias, Trini. Es un honor para Felicidades. nosotros que hayas aceptado la entrevista, porque la historia es sumamente importante. Muchas gracias. Y además, una persona como tú que trabaja la libertad, la democracia, la equidad de género, el feminismo y las diversidades. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Bye, Osmar. Saludos, Trini, un placer. Nos vemos en Guadalajara, voy a ir por una torta ahogada. Aquí nos la comemos.